El perdón es uno de los actos más poderosos, una de las experiencias más transformadoras y liberadoras, pero es también un gran desafío, porque hay varios malentendidos respecto del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cómo nos perdona Dios? ¿Puede revertirse el perdón? Hoy vamos a estudiar sobre el perdón divino. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. El perdón es una acción compleja que muchas veces es mal comprendida. El diccionario de la Asociación Panamericana de Psicología advierte que el perdón no es reconciliación, no es resignación, no es indiferencia o justificación. Es decir, no es excusar al agresor. La psicología entiende el perdón como un proceso donde la persona experimenta un cambio en sus sentimientos, en sus actitudes y en su conducta y llega a expresar compasión hacia el agresor. La psicología también ve el perdón como un proceso beneficioso para quien perdona. El portal Psychology Today menciona que perdonar a otros implica perdonarse también a uno mismo, salir del modo de víctima, libertarse o liberarse de los sentimientos negativos, mejorar la salud y continuar un camino espiritual. La psicología ha avanzado mucho en la comprensión del perdón. Sin embargo, el perdón es aún más profundo. ¿Qué implica perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Puede revertirse el perdón? Esas preguntas justamente son las que hoy vamos a responder y vamos a tratar analizando la parábola del siervo malvado. Comencemos por el contexto de la parábola. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe proceder al perdonar a un hermano, es decir, a un miembro de la congregación. Entonces Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro estaba preocupado por cuántas veces debía perdonar a su hermano. ¿Cuál era el límite? La pregunta de Pedro era pertinente, porque algunos rabinos enseñaban que se podía perdonar hasta 3 veces. Esto se menciona en el Talmud, en el libro Yomá 86b, que dice lo siguiente: se enseña que Rabí José Bar Judá dijo: cuando una persona comete una transgresión, la primera vez recibe perdón, la segunda vez recibe perdón, la tercera vez recibe perdón, pero la cuarta vez no recibe perdón, porque la Escritura dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, según Amós capítulo 2, versículo 6. Y además dice: todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el nombre o con el hombre, según Job capítulo 33, versículo 29. Entonces, Pedro aquí estaba considerando una disposición mayor a perdonar, 7 veces, más del doble que la enseñanza de algunos maestros judíos. Es probable que Pedro hubiera pensado en perdonar 7 veces, porque ya Jesús lo había mencionado. En Lucas capítulo 17, versículo 4, Cristo afirmó: si 7 veces al día tu hermano peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero ahora la respuesta de Jesús es radicalmente diferente. Jesús le responde a Pedro en Mateo 18, 22 lo siguiente: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quería decir Jesús con 70 veces 7? No se estaba refiriendo literalmente a multiplicar 70 por 7, es decir, 490 veces. De manera que la vez número 491 ya no habría perdón. No.
La frase 70 veces 7 se refiere a intensidad. Por ejemplo, Caín tenía miedo de que lo mataran por haber asesinado a su hermano Abel. Dios, en su misericordia, le perdonó la vida y en Génesis capítulo 4, versículo 15, Dios le aseguró a Caín: cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Aquí la frase 7 veces indica la intensidad del castigo para quien matare a Caín. Algún tiempo después, Lamec, descendiente de Caín, afirmó: si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Eso se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 24. Aquí la frase 70 veces 7 indica una intensidad aún mayor. En hebreo dice literalmente 77 veces, pero la idea es la misma. La frase no es literal, sino que da a entender que quien se atreva a atacar a Lamec recibirá un castigo muchísimo mayor, un castigo desproporcionado. Con esto en mente, podemos entender que cuando Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7, se refiere a que debemos perdonar muchas veces más de las que nos imaginamos. Es más, no debemos preocuparnos por cuántas veces debemos perdonar, porque debemos perdonar siempre, es decir, ilimitadamente. Pero Jesús sabía que el asunto del perdón no había quedado del todo claro a sus discípulos. Por eso les relató una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Leamos juntos esta parábola. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano según sus ofensas. La parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a la situación que Jesús acaba de narrar. En otras palabras, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, el perdón funciona semejante a la parábola que Jesús acaba de relatar. Veamos ahora algunos detalles de la parábola. La parábola comienza hablando de un rey, que luego pasa a ser llamado Señor, que al igual que en la parábola de los talentos, decide saldar cuentas. Este saldar o arreglar cuentas tiene un matiz de juicio, tiene que ver con los tiempos finales, como veremos un poco más adelante. La parábola también menciona que al hacer cuentas le presentaron al rey un siervo que le debía una cifra astronómica, una cifra muy grande, 10,000 talentos. ¿A cuánto equivalía esto?
El lexicón griego-inglés del Nuevo Testamento refiere que un talento equivalía aproximadamente a 6.000 dracmas. Un dracma era el pago básico por un día de trabajo. Si un siervo ganaba un dracma por día, entonces necesitaría 60 millones de días o 193.000 años para pagar la deuda, lo cual sería imposible. Incluso si el siervo pudiera haber pagado 10 talentos por año, que ya de por sí era bastante, le habría tomado 1.000 años saldar la deuda. Pero aún así, el siervo le dijo al rey: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto era imposible. Hemos visto que la deuda de este siervo era impagable. Sin embargo, el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda y lo dejó libre. Continuando con el programa del día de hoy, surge la pregunta: ¿por qué el rey fue movido a misericordia? Hay por lo menos dos razones. En primer lugar, el rey era realmente misericordioso. De lo contrario, hubiera vendido al siervo y a toda su familia, que era una costumbre de esa época. En segundo lugar, el texto dice que el siervo, cayendo delante del rey, le suplicaba postrado, rogándole paciencia. Esto tocó el corazón del rey, porque la insistencia le ayudaba al siervo a reconocer que no eran sus méritos, sino el amor inmerecido del rey, lo único que podía salvarle de esa deuda. Aquí debemos tener cuidado. No hay mérito en sí en la insistencia, las súplicas o los ruegos. La insistencia no ablandó el corazón del rey, sino que preparó al siervo para ver cuán indigno era de recibir la condonación de la deuda. La insistencia era para que el siervo reparara en su propia condición lamentable y desesperada. A mayor insistencia, mayor reconocimiento de la gracia y la misericordia del rey. Como respuesta, leemos en la Biblia, el rey no le dio un tiempo para pagarle la deuda. No, el rey sabía que era imposible que el siervo le pagara, sino que, dice la Biblia, movido por el amor, le perdonó toda la deuda y lo dejó libre. El rey le dio más de lo que el siervo le había pedido. Sin embargo, este siervo, al salir de la presencia del rey, encontró a otro siervo, es decir, un consiervo de él, que le debía 100 denarios. La Biblia dice que este siervo lo tomó del cuello y le asfixiaba pidiéndole que le pague lo que le debía. Si consideramos el salario mínimo de un denario al día, entonces 100 denarios serían 100 días de trabajo. Un número desmesuradamente menor a los 60 millones de días de trabajo que debía el primer siervo. Entonces el consiervo, cayendo delante del siervo, le imploraba que le tenga paciencia porque le pagaría lo que le debía. Pero el siervo no quería y en vez de mostrarle misericordia, echó al consiervo a la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Qué encontramos aquí? Que el consiervo, arrojándose a los pies del siervo, le imploraba paciencia y tiempo para pagarle la deuda. Lo mismo que el siervo había hecho frente al rey. Sin embargo, el siervo, a diferencia del rey, no le perdonó la deuda al consiervo. Unos consiervos observaron la escena y se indignaron y le avisaron al rey. Entonces el rey mandó a llamar al siervo y le reprendió diciéndole: siervo malvado, y le recordó que él, el rey, le había perdonado toda la deuda y que debía haber mostrado misericordia ante su consiervo, así como el rey había hecho con él. Esta parte recuerda el pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 36. En este pasaje se nos muestra lo siguiente. Jesús dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nos recuerda también la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice así: bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como resultado, el rey envió al siervo a la cárcel hasta pagar todo lo que le debía. Así como le había perdonado todo, ahora debía pagar todo también. Aquí podemos encontrar consecuencias adversas, totalmente opuestas a las manifestadas al inicio. Primero, el rey se había mostrado misericordioso. Ahora el rey se mostraba totalmente airado. Segundo, el siervo había querido o había quedado libre. Ahora iba a la cárcel. Tercero, el siervo había sido tratado amablemente, pero ahora este siervo recibió el mismo trato que le había dispensado a su consiervo. Finalmente Jesús afirma que Dios actuará de esa manera con todo aquel que no perdone de corazón a su hermano. ¿Por qué es importante perdonar de corazón? Porque el perdón que Dios imparte es un perdón transformador, que regenera el corazón. El perdón de Dios no solo libera, sino que infunde amor. Mira lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 47. El texto bíblico dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Que cuando Dios perdona, infunde de manera natural amor en la persona. El verdadero perdón produce amor, un amor que se traduce en acción. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que hemos recibido el perdón de Dios? La respuesta es clara: porque amamos. Y a mayor perdón, mayor amor. De esta manera entendemos que el siervo malvado no dejó que el perdón del rey transformara su corazón, y por eso no recibió el amor que necesitaba para perdonar a su consiervo. Puesto que se le había perdonado mucho, el rey esperaba que el siervo amara mucho, pero su egoísmo cerró su corazón y el perdón que se le había otorgado le fue finalmente quitado. Aquí podemos encontrar 3 lecciones sobre el perdón. 3 lecciones que me gustaría compartir contigo. Primero, solo podemos comprender la profundidad del perdón cuando perdonamos. Eso quiere decir que si no perdonamos es porque no estamos comprendiendo ni aceptando el perdón de Dios. Perdonar, queridos amigos, es absolver de la culpa. Y así como Dios nos absuelve gratuitamente de la culpa, nosotros también debemos gratuitamente dejar de culpar a nuestro prójimo. Pero no solo se trata de perdonar con palabras, sino con todo el corazón, con todo el ser. Esto implica tener compasión por la persona a quien perdonamos. En la parábola, el rey fue movido a compasión, dice la Biblia, y tuvo misericordia del siervo, y por eso lo perdonó. No lo perdonó por obligación ni por presumir, sino por amor genuino. De igual manera, nuestro perdón debe ser el resultado de la compasión y el amor. De lo contrario, nunca podremos perdonar verdaderamente. Y ese amor que perdona solamente proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Es un amor que crece paulatinamente cuando por el trabajo del Espíritu Santo comprendemos cuán indignos somos del amor y el perdón de Dios. Y como resultado, ese amor desbordante nos transforma y fluye a través de nosotros y alcanza a quienes nos han hecho daño. Una segunda enseñanza es la siguiente: no tenemos que hacer penitencias para recibir el perdón. La parábola que estamos estudiando enseña que el siervo prometió pagarle la deuda, pero el rey le eximió toda la deuda, porque el siervo nunca podría pagarla. De igual forma, mis amigos, no hay nada que podamos hacer para recibir el perdón de Dios. No podemos pagar por nuestros pecados. No podemos pagar ese precio. Muchas veces nos cuesta aceptar el perdón divino y perdonarnos incluso a nosotros mismos. Pero aquí debemos recordar que el perdón es gratuito y además es inmerecido.
Solo tenemos que pedirlo y abrir nuestro corazón para ser transformados, y así, como no tenemos que hacer méritos para que Dios nos perdone, tampoco debemos pedir que otros hagan méritos para perdonarlos. Pero perdonar no es sinónimo de reconciliación. Es probable que en algunos casos la reconciliación no sea posible en este mundo, pero en la persona que perdona habrá un cambio. Cristo irá progresivamente desarrollando su amor hasta el punto de quien perdona mirará con compasión y amor al perdonado. Esto sin duda irá sanando las heridas que el agresor produjo. Tercero, el perdón puede ser reversible. Esto puede sorprendernos porque la Biblia enseña que el perdón de Dios es total. Por ejemplo, Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Salmos capítulo 103, versículo 12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Estas imágenes muestran que Dios perdona de verdad, completamente. Sin embargo, la parábola del siervo malvado enseña que el perdón puede ser reversible. Es decir, Dios puede quitarnos el perdón que una vez nos concedió. ¿Pero cuándo? En el día del juicio. Recuerda que esta parábola, así como la de los talentos, se enmarca en el contexto del arreglo de cuentas, es decir, en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el perdón de Dios es real y completo? Claro que sí. Cuando la persona acepta a Cristo, Dios perdona todos sus pecados. Y cuando la persona pide perdón por un pecado en específico, Dios le perdona, lo absuelve. Pero si la persona se aparta de los caminos de Dios, los pecados perdonados volverán a serle atribuidos en el día del juicio. Querido amigo, no es fácil perdonar. Y una de las principales razones es que el perdón es inmerecido. Por lo tanto, no debemos esperar a que las personas hagan méritos para perdonarlas, sino que debemos perdonar porque Dios nos perdonó primero y con su amor nos transformó de forma tal que extendemos también a otros su amor y su perdón. Es por eso que en Nuevo Tiempo hemos elaborado una guía de estudios de la Biblia titulada Mente Feliz. Esta guía de estudios de la Biblia te ayudará a encontrar esa paz, esa esperanza y esa fuerza mental, emocional, para poder pedir perdón, para poder encontrar calma en medio de las dificultades y las tormentas de la vida. ¿La Biblia tiene mensajes de esperanza? Sí. ¿La Biblia nos muestra cómo debemos pedir perdón? Sí. ¿La Biblia nos enseña los beneficios del perdón? También. Y en esta guía de estudios de la Biblia, tú podrás encontrar esa esperanza. Puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60, para que nosotros nos pongamos en contacto contigo y te hagamos llegar esta guía de estudios de la Biblia. Esta guía de estudios puede llegar hasta tu casa, pero si por A o B, por alguna razón en tu país, dentro de Sudamérica o fuera de Sudamérica, esta guía no puede llegar en formato en físico, puedes descargarla en formato PDF de nuestra página web. Puedes ingresar allí y también estudiar las videoaulas en nuestra página web. Nuestra página web es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ingresa allí, descarga el material y disfruta de esta guía de estudios de la palabra de Dios. Ahora, recuerda una cosa, hablando del perdón. Si no perdonamos en el día del juicio, así como sucedió con el siervo malvado, Dios nos retirará el perdón y nuestros pecados nos serán adjudicados nuevamente. Pero no tenemos que perdonar por temor al juicio, sino en respuesta al amor y el perdón de Dios. Es por eso que si recibimos gratis ese perdón, también
Debemos dar gratuitamente ese perdón. ¿Hay alguien aquí o alguien que me esté viendo que debe perdonar? Quizá tú debes perdonar, quizá necesitas perdonarte a ti mismo o dar perdón. Yo te invito el día de hoy a que puedas reflexionar en el perdón de Dios y puedas pedirle fuerzas a Dios que te ayude a perdonar a otras personas. Que Dios bendiga tu vida.